Y bien, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha estado en la reunión de la COP y ha participado en la reunión de ciudades sobre el cambio climático, en la que se han formulado propuestas interesantes. Estamos conversando con él en este momento. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Jaime? ¿Qué tal? Bueno, en esta reunión de ciudades del cambio climático, usted avisora que va a salir algo interesante de ahí, que digamos los estados a veces tienen dificultades en ponerse de acuerdo, pero de repente las ciudades sí se pueden poner de acuerdo. De las naciones veo que no va a salir nada, y básicamente porque están atrapadas, sobre todo los países más poderosos del mundo, en una serie de estructuras económicas, de intereses económicos que van en contravía de medidas fuertes para detener el cambio climático, porque ganan del deterioro ambiental del planeta. Industrias mineras, transformadoras de esa minería, aparatos económicos que se mueven alrededor del petróleo, del carbón, de la minería en general, modos de producción y sobre todo, lo peor, una manera de vivir en ciertas capas de la población del mundo, con excesos de consumo, con irracionalidades de consumo que lleva a que la especie humana pueda... Bueno, lo segundo quizá puede hacer, pero la minería, por lo menos la minería moderna en el Perú, prácticamente no emite, no tiene emisiones de gases de efecto invernadero. Es quizás la industria, las ciudades son las que más emiten, el transporte en las ciudades, ese tipo de cosas. La minería no tiene emisiones, es neutra desde el punto de vista de las emisiones. Me recuerda usted una vez una discusión en la ciudad de Bogotá alrededor del gas natural. Entonces los técnicos decían el gas, los tubos, etcétera, el tubo en sí mismo no emite gases de efecto invernadero. Y entonces la pregunta era, ¿y el gas natural? Claro, el gas natural sí es mejor que el petróleo, pero emite, claro que sí, pero la minería no. Porque básicamente tiene que ver con los combustibles fósiles. Tenemos petróleo, claro, un mundo productivo del siglo XIX, del siglo XX, que se ligó al petróleo. Y el petróleo en general y el carbón en general, ambos derivados de seres vivos que murieron hace mucho tiempo, es lo que produce los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, bueno, y eso se nota, pues son las ciudades las grandes emisoras por el transporte precisamente. ¿En Bogotá hay algún esfuerzo para, digamos, luchar contra el cambio climático, reducir la emisión de gases de CO2 y todo esto? Nosotros decidimos en las elecciones presentar explícitamente al electorado una política de mitigación que tiene que ver con eso que usted ha dicho, electrificar el transporte, si la electricidad tiene como fuente el agua. Pero lo fundamental en nuestras sociedades que no son responsables de los gases de efecto invernadero es la adaptación al cambio climático, que implica una serie de medidas transformadoras, el ordenamiento de la población en el territorio, la liberación de espacios para el agua, la prohibición a la construcción para hacer vivienda en donde hay alto riesgo, por ejemplo, la reutilización del agua lluvia y por tanto el cambio de la concepción tradicional de los grandes canales que se llevan el agua lluvia. Estos mecanismos, cuando los empezamos a implementar en Bogotá, que implicó un ordenamiento territorial completamente diferente al que teníamos, recuerde que la ciudad se construyó contra el agua, era un lago antes, todo se hizo contra el agua, provocó tal suerte de tensiones, no solamente frente a las políticas de mitigación, electrificación del transporte y cambio de los rellenos sanitarios donde se entierra la basura al reciclaje para reutilizar los residuos, como en el frente de la adaptación al cambio climático. El precio de la tierra, el uso diferente, el cambio del paradigma urbano. Tú sabes qué es decirle a una sociedad cuyas capas medias y altas creen que el carro es el símbolo del poder y que usarlo intensivamente es el símbolo del poder, decirles, vamos a quitarle espacio al carro
poner ciclovías para las bicicletas, o móntese mejor en un bus, porque de esa manera ayuda a salvar el planeta. Ahora, el Transmilenio famoso de Bogotá, y Bogotá no tiene metro, ¿no es cierto?, que quizás sería la solución óptima para los problemas de cambio climático, para no emitir gases, ¿no?, porque el metro es eléctrico. Pero el Transmilenio no, funciona en base a ¿qué? A gas, a diésel, que eso es lo más contaminante que puede haber. Acaban de prohibirlo en París. Sí, pues, entonces, ¿qué van a hacer? Tienen que cambiar ese esquema. Ya estamos haciendo, hay un cambio de tecnología, sacamos un decreto de salto tecnológico en el transporte. El transporte de la ciudad de Bogotá se está revolucionando por segunda vez. Antes teníamos un transporte caótico, de libre competencia, sin regulación estatal. Con el año 2000 se cambió ese modo por lo que usted llama Transmilenio, que sigue siendo privado, pero regulado fuertemente por el Estado, bajo un ordenamiento no en libre competencia que ha permitido eficiencia, pero indignidad para la población. Porque está colapsado, según he visto. Está colapsado por el volumen de la demanda, son cerca de 2.400.000 viajes diarios. Una línea de BRT en Bogotá, como la Caracas, transporta más gente que una línea de metro en París. Pero la estación de metro en París y los trenes en París dan para 2.000 personas. Claro. Y en cambio las estaciones de metro en Bogotá dan para 400. Claro. Eso genera lo que se llama un colapso desde el punto de vista de la congestión de personas. Y por eso es que tenemos que saltar al metro. Le hemos llamado a eso el transporte multimodal, diversos modos, no solamente el bus, sino también el metro, los tranvías, los cables en los terrenos de pendiente, la bicicleta, que cada vez tiene más fuerza en la ciudad de Bogotá, multimodal de alta capacidad e integrado. Es decir, que con un solo medio de pago usted pueda pasar de varios modos en un tiempo determinado. En eso es que estamos en este momento. Y en medio de ese cambio, que es una segunda revolución en el transporte, el cambio de tecnologías. Liberarnos del petróleo, esa es la consigna. Ya hay flotas, la empresa, una de estas empresas multinacionales productoras, ya su segunda flota semieléctrica está en Bogotá. Buses híbridos, es decir, aún mantienen cierta energía diésel, pero fundamentalmente es eléctrica. La Caracas, que es la principal BRT, la vamos a pasar a electricidad, y el metro y los tranvías, por definición, igual que la bicicleta, no son contaminantes. Claro. El metro, acabo de terminar los estudios, pues las empresas que contratamos, los estudios de ingeniería avanzada. Estamos estructurando los pliegos para sacar en licitación la construcción. Son 32 kilómetros, 27 estaciones, 100% subterráneo. Un costo, de acuerdo a los estudios, de $7.000 millones, que no es cualquier cantidad. Y estamos discutiendo la parte que la nación financiaría, la parte que el distrito capital financiaría. Bogotá es una ciudad con relativa autonomía política y fiscal. Maneja un presupuesto de cerca de $8.000 millones al año. El gas que usted consume en Lima es de la ciudad de Bogotá, no el gas, sino la empresa Cálida. Claro. Parte de la línea transportadora que hay en Perú, Contugás, es de la ciudad de Bogotá, y tenemos alguna transmisión eléctrica. La ciudad como tal, a diferencia de la nación, tiene un poderío relativo, económico, presupuestal, empresarial, que le permite, por ejemplo, intentar financiar un metro de $7.000 millones. Extraordinario. Ahora, ha habido problemas en su gestión, ¿no? Ha habido, los críticos sostienen que su gestión es un poco improvisada, hubo un problema serio con el tema de la basura, incluso hubo varios días en que no se recogió la basura, creo que hubo un intento de cambio de modelo de gestión de la basura, que no funcionó, o por lo menos produjo problemas en un momento dado. Y de ahí vino un intento de revocatoria que creo que todavía no se ha producido. Hay un cierto paralelismo, digamos, entre su gestión y la de Susana Villarán acá, a ver, pues, para situar a nuestros televidentes, ¿no? Los dos son de izquierda, vienen de la izquierda, gestiones acusadas de ser muy improvisadas, con poco ideologizadas en ciertos puntos, pero al mismo tiempo con
concesiones a empresas privadas de algunos servicios, es una mezcla, una cosa rara. Entonces, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿se está usted organizando? ¿La revocatoria lo puede amenazar o ya esto ya no se va a dar? La revocatoria la organizaron el primer mes que me posesioné y fracasó. Y lo que usted menciona es una destitución por funcionario no judicial, que además me inhabilitó por 15 años en mi ejercicio político, por desprivatizar una parte del servicio de aseo. Y básicamente en cumplimiento, lo hice, de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba pagar de las tarifas de aseo el trabajo de 14,000 humildes recicladores en toda la ciudad que nunca habían recibido ese tipo de remuneración. Eso que usted llama improvisación me dio un primer resultado. En el primer año de ejercicio de ese nuevo modelo de aseo, 42,000 niños dejaron de trabajar automáticamente y entraron a jardines infantiles. Y la satisfacción... ¿Cómo así? Perdón, ¿cómo se produjo ese resultado? Eran los niños de los recicladores. Ah, ya. Eso fue sustituido por un sistema... En las madrugadas los niños eran los que trabajaban. Su sustento consistía en recoger de las canecas de basura, de las bolsas de basura, algo para vender en un mercado de reciclaje, pero ellos no eran remunerados por su servicio de aseo en la ciudad de La Tarifa. Eso fue lo que hicimos, por eso me inhabilitaron 15 años. A eso los empresarios muy poderosos del sistema de aseo de la ciudad le llamaron improvisación y sabotearon 3 días la recolección de basuras cuando terminaron sus contratos. El efecto del nuevo modelo no solamente fue tener un sistema mixto en donde hoy una empresa pública, la más grande de Colombia, recoge residuos, sino un sistema de remuneración de las tarifas de aseo a los 14,000 recicladores, lo que les permitió sacar a sus hijos del trabajo y meterlos a estudiar. Obviamente los grandes empresarios que vieron perder parte de su negocio le dijeron a eso improvisación. Y obviamente esos mismos grandes empresarios se movieron para lograr la destitución del alcalde y su inhabilidad por 15 años. Lo que sucedió inmediatamente fue una movilización popular inmensa, cerca de 120,000 personas permanentemente en la Plaza de Bolívar durante los meses de enero, hace un año exactamente, enero, febrero, marzo, que logró hacer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por unanimidad expidiera medidas cautelares porque se había violado la Convención Americana de Derechos Humanos contra el alcalde y contra la ciudadanía. Y hoy sigo siendo el alcalde, fíjese usted. Pero hay un proceso y el nivel de satisfacción con el servicio de aseo se ha incrementado en 10 puntos en apenas 2 años que lo tenemos funcionando. Ah, qué bien. Pero aparte de eso, hay un proceso de revocatoria, no, se han reunido unas firmas. La revocatoria solo funciona después del primer año y durante los 2 años siguientes. Ya estamos en el tercer año, en el cuarto año. Cuarto año, o sea que ya usted se libró. Ellos nunca pudieron tener la mayoría de la población y el alcalde pudo mantener su mayoría apoyándolo. Generalmente juventudes, sectores populares, nuevas ciudadanías. Bueno, pero he visto encuestas en las que, si se diera la revocatoria, estuviesen a favor de ellas entre 60 y 70% de la población. La última es la de Gallup, que he visto hoy día en... La última que usted puede abrir el internet, que la hace el principal diario del país, no la alcaldía, por si alguno... Y mantenemos 49% de opinión favorable, y un grueso de la población apoya las principales medidas de gobierno de la alcaldía. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite, y regresamos. Seguimos conversando con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Alcalde, el tema de la seguridad es un tema que en el Lima y en el Perú en general está, digamos, es casi el primero en la agenda, o es el primero en la agenda el Perú es uno de los países, si no el país primero en victimización por delincuencia, es decir, me refiero al delito callejero, los pequeños robos y las cosas.
No tanto en homicidios, porque en homicidios acá la tasa es bastante baja en comparación al promedio latinoamericano. Me parece que en Colombia es un poco al revés, pero de todos modos se ha reducido la tasa de homicidios, entiendo, en Bogotá también. Pero en lo que se refiere a inseguridad, victimización por delincuencia menor, digamos, ahí había un cierto incremento y un incremento en la percepción de inseguridad, según he leído recientemente. Y esto puede tener que ver con su gestión o no, es decir, qué se estaría haciendo, qué responsabilidad tiene la Municipalidad de Bogotá en el tema de la seguridad. Mira, hay datos objetivos que miden la delincuencia, denuncias, que no es un buen indicador, encuestas sobre victimización a la que usted se refiere, o una objetiva que es la tasa de homicidios, cuenta lamentablemente cadáveres, y pone el indicador sobre cada 100.000 habitantes. Y hay percepción, que ya es un sentimiento subjetivo. Sí. ¿Qué ha pasado en Bogotá? Bogotá tenía en el año 1993 una tasa de homicidios de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes, en ese momento una de las más altas del mundo. 81 es altísimo, claro. Y casi de manera continua, con quizás 2 años de interrupción, la tasa de homicidios ha venido bajando, y en mi gobierno, en los 3 años, cayó sustancialmente del anterior gobierno a 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, que todavía para nosotros es alta, pero que comparado con esos niveles es una caída abrupta. Cuando los investigadores se preguntan cómo logró Bogotá, en medio de un país en guerra, bajar su tasa de homicidios de 81 a 16, la respuesta no es más que inclusión social. Si usted mira la otra cara de la moneda, las estadísticas sociales, se encuentra que hoy en Bogotá no muere un solo niño por causas derivadas de desnutrición, que el índice de pobreza es de un dígito y que estamos a punto de llevar a 0 la pobreza extrema. Es decir, la ciudad en los últimos gobiernos ha tenido tal política continuada de inclusión social, y mi gobierno la profundizó, que sus indicadores sociales, sin ser de los mejores, han logrado una transformación enorme dentro de la estructura social. Digamos, los niveles de violencia y de homicidios no tienen que ver con el asunto de la pobreza. Acá, por ejemplo, el Perú nunca ha crecido tanto como en los últimos años, y precisamente la tasa de homicidios, de extorsiones, etcétera, está creciendo, vinculada al crecimiento económico en parte, porque se disputan botines, se disputan mayores oportunidades de riqueza, etcétera, ¿no? Es al revés, quizás en algunos casos por lo menos. Entonces, debe haber habido alguna respuesta del ámbito propio de la seguridad, por ejemplo, famosa Bogotá por el tema de los cuadrantes, no sé si eso ha funcionado allá. Se lo pregunto porque acá estamos discutiendo estas cosas. Y me parece pertinente porque son experiencias, no son iguales los territorios ni las naciones, pero disiento con usted en un tema. No es que la violencia esté ligada a la pobreza, está ligada a la desigualdad social, que es un tema diferente. Aunque implique pobreza, la desigualdad social es la que lleva a la violencia. Y en este sentido, Bogotá ha disminuido la desigualdad social, medida por el coeficiente Gini, y en parte, yo creo, explica su éxito en la reducción abrupta de la tasa de homicidios. Pero usted tiene toda la razón, no solamente es eso. Y si vamos hacia no tanto el homicidio, sino la delincuencia común, que no mata, pero roba, porque es la que produce el efecto de percepción de inseguridad de nuestras ciudades, tendríamos que ir a varios temas, que son los que en este momento Bogotá Humana está poniendo en la mesa de discusión. 1, exclusión de la juventud popular. 2, manejo del consumo de drogas. Y voy a hablar de estos 2. 3, derivado del consumo de drogas, el gran narcotráfico, que no se puede confundir con el consumo de drogas. El gran narcotráfico ligado al poder político, al inmenso lavado de dólares, que construye de todas maneras una economía de la ilegalidad, y que a veces, muchas veces, se articula
con la juventud excluida, subordina a los consumidores de droga y se liga a la economía popular. Así es. De tal manera que cuando usted quiere desactivar esos mecanismos delincuenciales, casi que tiene que desactivar una serie de estructuras económicas y sociales. Yo estoy convencido, la ciudad de Bogotá está dando pasos en ese sentido. En Bogotá, debido a que el país era catalogado o es catalogado como el principal exportador de cocaína, fíjese usted que si compara la tasa de homicidios de los países americanos, incluidas varias ciudades de Norteamérica, son las más violentas del mundo. Esta es la región más violenta del mundo. Así es. Sin guerras, aunque nosotros padecemos una. Y eso se explica por una razón, la prohibición de las drogas. Y aunque una ciudad como Bogotá no puede discutir esa política, puede cambiar el tratamiento hacia el consumidor de drogas, que era el de la represión y el calabozo, la policía, y nosotros construimos los CAMAT, Centros de Atención Médica a la persona en condición de drogadicción, que nos posibilitó los primeros diálogos. En este momento llevamos 20.000 personas atendidas, de una manera que ya no es la represión, sino es el tratamiento médico, un diálogo entre el consumidor de droga, generalmente joven y pobre, y el Estado. Pero ustedes tienen manera de medir, de evaluar resultados. Sí, hay un proceso en el caso de los habitantes de la calle, que es una de las grandes políticas de la Bogotá humana, hay un proceso de reconstrucción humana de la persona que cayó en las peores de las condiciones de degradación, que es el del habitante de la calle. Y en relación a las personas que han caído en la adicción, hemos establecido unas políticas de disminución del daño, no tanto bajo el precepto religioso de decir que eso es pecado, no, sino bajo la intención de que esa persona recupere su voluntad propia, así siga consumiendo, o cambie las drogas duras por drogas blandas. Pero esa juventud, al entrar en diálogo con el Estado, pierde su relación con la mafia y por tanto su peligrosidad en relación a la seguridad ciudadana. De acuerdo. Una última pregunta, alcalde. El proceso de conversaciones para la paz entre la FARC y el gobierno, ¿usted le augura un buen resultado? ¿Esto va a funcionar? Bueno, está avanzando, ¿no? Y se han resuelto algunos puntos de la agenda, pero ¿esto va a culminar con éxito? ¿Cuándo? ¿Cómo ve el tema? Usted sabe que yo fui insurgente. Sí, pues usted fue guerrillero del MI... Del M-19. Del M-19, claro. Nosotros hicimos un proceso de paz. Es que usted es optimista. En el año 89, exactamente. Claro. Mataron a nuestros principales dirigentes, pero yo soy alcalde por voto popular, y a pesar del intento de destitución e inhabilitación de por vida que sufrí de la extrema derecha, resistimos. Y esa resistencia tiene que ver con que la paz es posible en Colombia. Y la paz es posible en Colombia por la vía del diálogo, no la exterminación del uno por el otro. Y las circunstancias actuales, con guerrillas que son diferentes y que se han transformado de todas maneras a lo que eran las condiciones de la Guerra Fría del siglo XX, en mi opinión pueden garantizar que por primera vez en la historia de Colombia, en mucho tiempo, podamos establecer las condiciones de un país que sale definitivamente de la guerra. Eso no se puede predecir, no es un problema tampoco de magia, es difícil, hay sectores que pierden privilegios, que pierden poder si se hace la paz en el país y actúan porque se mantenga la guerra. Pero estoy absolutamente convencido, así también la mayoría de la población, que es posible por primera vez salir definitivamente de la guerra en Colombia. Bien, alcalde. Ojalá que sí sea efectivamente. Muchísimas gracias por su participación. A usted y a sus televidentes muy amables. Muchas gracias. Fue el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con una entrevista que le hiciéramos al Premio Nobel de Economía Eric Maskin, que vino al seminario anual del CIES, del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales. Regresamos.